Saludos, distinguidos alumnos y seguidores en general. Bienvenidos a una nueva entrega de su canal, Electrónica Funcional. En el video de hoy, a modo de introducción al mundo de la electrónica digital, les presentamos las principales diferencias entre los tipos de señales empleados en la electrónica, que son las analógicas y las digitales. En primer lugar, debemos conocer qué son las señales analógicas, pues estas están presentes en toda la naturaleza, en los fenómenos físicos, incluso en nosotros mismos. Somos seres análogos. Al hablar, producimos señales, ondas sonoras, que a la vez son análogas, sin darnos cuenta. Las señales analógicas son aquellas que pueden tomar infinitos valores entre dos números específicos, es decir, pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo establecido. Este número es continuo, pues las variaciones se dan de forma ascendente o descendente y no de forma súbita, sino que van cambiando poco a poco dentro de un rango de valores. Por ejemplo, el voltaje es una magnitud análoga, es una señal análoga. Y en el caso del voltaje AC, el voltaje de corriente alterna, que se representa mediante una onda senoidal como la que vemos acá, podemos ver que el voltaje va cambiando conforme va pasando el tiempo. Esto es una característica de las señales análogas. Cambian de valor conforme pasa el tiempo entre dos números bien definidos, es decir, va cambiando dentro de un intervalo. Aquí podemos ver que entre 0 y 120 va tomando valores. Para esta que tiene un valor pico de 120 voltios, aquí va aumentando, llega a su máximo, luego disminuye y cambia de polaridad, o sea, va aumentando, pero, disminuyendo, porque va tomando signo negativo hasta llegar a menos 120 y luego vuelve de nuevo y así se repite de forma armónica. En la naturaleza podemos encontrar señales de este tipo como la luz, el sonido, la presión, la intensidad de corriente, la potencia, entre otras. Ahora bien, un ejemplo para ilustrarlo mejor sería el de la temperatura, que también es una señal analógica. Si la temperatura actual en una habitación es de 29 grados Celsius y se enciende un ventilador, esta no cae súbitamente a 0, ni a otro valor bajo, sino que va disminuyendo poco a poco conforme pasa el tiempo. Disminuye de 29 a 28.5, 28, 27 grados y así poco a poco va bajando, pasando por un intervalo de valores. No cambia drásticamente de 29 a 0 grados o a algún valor bajo, sino que cambia conforme pasa el tiempo. En este ejemplo se evidencia que en las señales analógicas no existen saltos de un estado a otro, sino que la magnitud va variando poco a poco dentro de un rango de valores. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo de variación analógica sería el siguiente. Se tiene una puerta corrediza, la cual es controlada por un controlador lógico programable, o PLC, que se encuentra acá, que tiene entradas tanto digitales como analógicas y es un dispositivo para controlar cargas a nivel industrial. Se utiliza para controlar esta puerta. Funciona con una entrada analógica que trabaja en un rango de corriente entre 4 y 20 miliamperes. Recuerden que al principio establecimos también que la intensidad de corriente es una magnitud o señal analógica. Al recibir 4 miliamperes, la puerta se encuentra totalmente cerrada, es decir, en uno de los dos extremos, y con 20 miliamperes se abre por completo. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de la entrada para que la puerta abra o se coloque justamente a la mitad? Es decir, entre 4 miliamperes y 20 miliamperes, que son los extremos del intervalo que tenemos. ¿Cuál debe ser ese valor medio que está justo a la mitad, al 50% entre ambas magnitudes, para que la puerta se encuentre justamente a la mitad?
Como es una señal analógica y puede tomar valores entre 4 y 20 mA en este caso, vamos a encontrar el punto medio, que sería sumando los extremos del intervalo, en este caso 20 mA el superior y 4 mA el inferior, dividido entre 2. En este caso sería 24 entre 2, 12 mA. Si graficamos esto en una recta numérica, se puede observar que entre 4 mA y 12 mA, que es el punto medio, hay una diferencia de 8 mA, la misma que hay entre 12 y 20, lo que quiere decir que este valor se encuentra justamente al 50%, y cuando la entrada se encuentra en este valor, para este caso, la puerta está justamente a la mitad. Cabe destacar que las entradas analógicas, las señales analógicas, son muy utilizadas en el ámbito industrial para controlar fenómenos que tienen relación con aspectos físicos, ya sea temperatura, presión, etc. Pues las variables físicas, los fenómenos de la naturaleza, son analógicos, pero pueden ser interpretados por un controlador llevando esa magnitud de analógico a digital por medio de convertidores que llevan ese mismo nombre. Bien, existen dos tipos de señales analógicas. Están las analógicas continuas y las analógicas alternas, al igual como existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Pues una señal analógica continua es aquella donde varía el valor de la tensión o el voltaje o cualquier otra magnitud eléctrica en función de algún fenómeno físico, aunque nunca varíe la polaridad, es decir, es una señal analógica, trabaja con voltaje, corriente DC. Un ejemplo de esto sería la salida de un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura común utilizado por estudiantes, el LM35, que tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado Celsius. Es decir, que por cada variación de un grado va aumentando 10 milivoltios a la salida, con una resolución o un rango, un intervalo de valores que puede medir entre 0 y 100 grados Celsius. Es decir, si 100 grados Celsius y son 10 milivoltios por cada grado, puede tener una salida entre 0 y 1 voltio. Este voltaje, como se puede ver en esta gráfica, va variando conforme varía la temperatura en el tiempo. Si la temperatura, por ejemplo, es de 100 grados Celsius, la salida, el voltaje de salida del sensor es de 1 voltio, y así va variando, aunque nunca cambia su polaridad. También existen las señales analógicas alternas. Estas son las que, además de variar el valor de su tensión, también varían de polaridad de forma alterna entre un semiciclo y otro. Estas varían de forma armónica, es decir, durante un determinado tiempo están en un semiciclo, o sea, con una polaridad, luego pasan a otro con las mismas amplitudes, pero polaridad contraria, en caso de que sea una onda puramente senoidal, hay veces que no, y va repitiéndose esto. El tiempo que tarda en darse un ciclo completo se le conoce como período, y la cantidad de ciclos que se producen en un segundo se le conocen como frecuencia. Existen señales analógicas de frecuencia simple, como el caso del voltaje senoidal, que posee una simple frecuencia, una sola frecuencia, cada onda, o sea, se pueden producir distintas ondas de distintas frecuencias, pero una sola onda producida va a tener una frecuencia fija. Pero también hay señales analógicas, como es el caso de la luz y el sonido, que son multifrecuencia, es decir, que una misma onda va cambiando de frecuencia, la misma onda senoidal. En el caso del sonido, por ejemplo, se puede evidenciar con los tonos, según diversos tonos de voz. También en las notas musicales se puede apreciar eso. Van variando las frecuencias. Cada nota tiene una frecuencia establecida. Ahora bien,
En las señales analógicas hay un problema, y es que estas son muy susceptibles al ruido, es decir, a las interferencias propias del ambiente que modifican la señal y dan resultados no deseados. Un ejemplo de esto se puede ver en el siguiente diagrama, donde un micrófono, que es un dispositivo que recibe señales analógicas en forma de onda sonora, lo traduce a niveles de voltaje, que luego son amplificados para ser escuchados gracias a un altavoz que reproduce esas vibraciones que se dan, esas vibraciones eléctricas con la membrana, a ondas de presión, que son ondas sonoras que se reproducen. Hay un problema, y es que el ruido presente en el ambiente es recibido por el micrófono y a la vez es amplificado. Así que a la salida no solo se amplifica el audio deseado, sino también el ruido presente. Y ese es uno de los principales dilemas con las señales analógicas. Ahora pasemos al mundo digital. Una señal digital es aquella que solamente puede adquirir uno de dos valores discretos, conocidos así porque no hay valores intermedios entre estos. Es solamente puede tomar uno de los dos, o 0 o 1, representando lo que es apagado o encendido, falso o verdadero. Lo de 0 o 1 se denomina así porque estos son los dígitos que conforman el sistema binario, eje de la electrónica digital, es el más utilizado en la misma. El estado 0, como he dicho, generalmente indica apagado o nivel bajo, mientras que el estado 1 indica encendido. Ahora bien, digo generalmente porque en la electrónica digital hay dos tipos de lógica. La lógica positiva, donde el 0 representa apagado y el 1 encendido, o sea, 0 nivel bajo y 1 nivel alto, mientras que en la lógica negativa, que es su opuesto, el 0 quiere decir encendido y el 1 apagado. ¿Por qué es importante conocer la lógica negativa? Pues esta se utiliza en muchos sensores, dispositivos como microcontroladores, FPGA, y está presente en muchos circuitos integrados que al día de hoy se utilizan en muchos de los electrodomésticos que forman nuestro día a día. Un ejemplo de un dispositivo con salida digital es el sensor infrarrojo, que utilizamos normalmente en prácticas de Arduino, microcontroladores, entre otros. Este funciona con salida a lógica negativa. Tiene un emisor que envía una luz infrarroja que al rebotar con un objeto es recibida por un receptor. Ahora bien, cuando el sensor no está recibiendo ningún objeto, la salida del mismo es aproximadamente igual al voltaje de alimentación, es decir, tiene un 1 a la salida, mientras que cuando detecta un objeto, la salida del sensor es de aproximadamente 0 voltios, que es totalmente opuesto a lo que pensaríamos que sería el funcionamiento normal, que cuando detecte un objeto pues envíe un 1, encienda, y cuando detecte un 0 que apague. Ahora, ¿por qué funciona así? Por la constitución interna del mismo, el circuito con el cual se ha formado con un comparador, con OP-AMP. Les invitamos a ver nuestros videos sobre OP-AMP, donde están los circuitos de aplicación y cada una de las configuraciones al detalle. Por este fabricante, usualmente viene así ese sensor, está en lógica negativa. Por eso es importante saber cómo manejar esas señales, identificar cuando un dispositivo trabaja en una lógica o en otra. Ahora bien, es digital porque no toma valores intermedios, no toma un voltaje intermedio de medio detectado o casi detectado, sino que detecta o no detecta, sí o no, también conocido como todo o nada. En este caso está inverso: cuando no detecta, la salida es sí, y cuando detecta, la salida es no, o sea, 0 voltios. Por eso es lógica negativa.
pero un 0 representa 0 voltios. No obstante, un 1 no simboliza un voltio específicamente, sino que se le ha denominado así por el código binario. Ahora bien, un 1 representa aproximadamente el voltaje de alimentación del integrado con salida digital que se esté utilizando. Hay dispositivos que trabajan con hasta 12 voltios, 9, 24 incluso, como es el caso de los controladores lógicos programables o PLC, y no necesariamente a la salida, cuando tiene un high o un nivel alto, tiene que ser de 5 voltios, como se mostró en el ejemplo pasado. Esto varía conforme a la familia lógica que utilice el dispositivo o el mismo voltaje de alimentación de este. La electrónica digital tiene una ventaja, y es que los circuitos se pueden formar por arreglos de transistores, ya sea BJT o de dióxido de silicio, también conocido como MOSFET. Estos se pueden encapsular en lo que conocemos como circuitos integrados, que poseen en su interior uno o más circuitos que realizan una función determinada. Dependiendo de su fabricación, existen dos familias principales, que son la TTL, que significa Transistor Logic, y la CMOS, que es la que está formada en su interior por MOSFET. En la familia TTL, que inicia con la numeración 74, un nivel bajo o 0 está con un voltaje entre 0 o 0.8 voltios, es decir, a la salida tiene un voltaje bajito, y un voltaje entre ese rango lo interpreta como un bajo, un low, mientras que en la CMOS, cuya numeración inicia por el número 40, los integrados de esta familia, es entre 0 y 1.5 voltios. En la TTL, entre 2 y 5 voltios representa un nivel alto o high, es decir, que a la salida, cuando se mide voltaje, puede haber un voltaje entre 2 y 5 voltios, esto representa un voltaje alto, mientras que en la CMOS puede ser entre 3.5 y 18. No se deben combinar ambas familias, porque la diferencia entre voltajes de ambas es demasiado, y la TTL puede averiarse con voltajes superiores a los 5 voltios, mientras que la CMOS no. Hay que tener cuenta con eso. La electrónica digital es muy importante porque está presente en los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día, como las computadoras, en la motherboard, por ejemplo, que es el componente fundamental de nuestras PC. Hay cientos de circuitos integrados que funcionan con electrónica digital y se encargan del procesamiento de datos, guardar información e incluso reproducirla. Los dispositivos digitales tienen la ventaja de que la edición y el procesamiento de la información son mucho más fáciles, ya que se dan con cantidades discretas. Por eso lo vemos en muchos de los dispositivos de la actualidad. También está presente en microcontroladores, por ejemplo como el Arduino, muy utilizados actualmente. En este ejemplo de acá, en esta imagen, tenemos conectado un LED a una salida digital acá en este pin, que cuando envía un 1 lógico envía 5 voltios pues, y enciende el LED, y cuando envía un 0 lo apaga. También hay entradas digitales, las cuales se pueden configurar en lógica positiva o lógica negativa. Aquí tenemos una mediante un pulsador, y para configurarla de una forma u otra se deben utilizar resistencias de pull-up o pull-down. Les invitamos a visitar nuestro video sobre resistencias de ese tipo para conocer cómo se deben realizar cada una de las conexiones correctamente y cómo evitar el estado de alta impedancia. En la descripción de este video dejamos el link para que lo visiten. Finalmente, realizando un resumen de todo, he aquí una tabla comparativa entre ambos tipos de señales. En primer lugar,
la digital es discreta, mientras que la analógica es continua. La señal digital se representa con una onda cuadrada, ya que solamente tiene dos estados, o 0 o 1, mientras que la analógica se representa mediante ondas senoidales, curvas exponenciales, entre otros tipos, dependiendo. Los valores que pueden tomar, las digitales solamente pueden tomar dos valores finitos, o 0 o 1, según la lógica binaria, mientras que la analógica puede tomar infinitos valores, ya que en un intervalo hay infinitos números. La información, cómo se aprovecha en la digital, se aprovecha a partir de la codificación de la información, a partir de los pulsos, o sea, si hay un pulso de encendido, uno de apagado, esto se aprovecha, se lleva esa información binaria, se procesa y se ejecutan órdenes a partir de la misma. Y en la analógica se aprovecha la forma de señal en sí, o sea, la forma de la onda de sonido, luz, se aprovecha para así reproducir este tipo de media. Por eso se utilizan mucho las señales analógicas en la radio, reproducción de audio, video, etc. Otra diferencia es que la señal analógica es muy susceptible al ruido, mientras que la señal digital prácticamente no. En cuanto al análisis matemático para el diseño, los sistemas digitales son mucho más fáciles, ya que se utiliza matemática discreta, lógica booleana, códigos numéricos, mientras que en los sistemas analógicos se debe tomar muchas variables complejas en cuenta y tener cierto nivel de cálculo. En cuanto al procesamiento por medio de controladores, las señales digitales se procesan de forma directa y eficaz, pues están diseñados para trabajar con ese tipo de señales, mientras que las señales analógicas deben ser convertidas a digital por medio de un convertidor. En la señal digital se puede disminuir la atenuación de forma fácil por medio de repetidores, mientras que la analógica es más difícil, ya que también se amplifican los ruidos. Y en cuanto a la facilidad de copias, reproducción y almacenamiento, la digital tiene la ventaja porque se pueden guardar infinitas copias sin perder calidad, mientras que la analógica se degradan poco a poco, porque sería como crear una copia del archivo original, pero grabando el proceso de nuevo. A medida que se vaya grabando el mismo sonido una y otra vez entre un dispositivo y otro, va perdiendo calidad. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional para más videos con enseñanza sencilla y amena.